Bien, estamos de regreso aquí en Esquina de América por la 92.1 de la Radio Megafón de la Universidad Nacional de Lanús. Y como habíamos anunciado al inicio de este programa, hoy vamos a continuar con nuestro ciclo de programas acerca de Centroamérica. En programas anteriores hicimos un panorama general, una visión de dron, digo yo, así desde arriba, ¿no? Un poco más general, tratando de dar, ¿no? Un vistazo de lo que es la política, la actualidad, pero también la cultura y la historia de Centroamérica. Y en el programa de la semana pasada nos acercamos, hicimos foco ya sobre lo que era la política y el panorama actual de Guatemala, y en esta semana vamos a tener la oportunidad y el gusto de profundizar un poco sobre la actualidad y la historia de El Salvador. Bueno, la semana pasada entonces, como habíamos dicho y en el anterior programa, pudimos un poco ver algunos rasgos que ya se hablaban de Centroamérica, ¿no? Con quien entrevistamos en su momento, nos decía que la región estaba atravesando por un momento difícil de retroceso democrático, de una amenaza a lo construido después del proceso de acuerdos de paz, que se llevaron a cabo en Centroamérica, y todo ese momento de transición y de consolidación democrática. Entonces, un poco queremos profundizar en esta semana en la situación en específico, concreta de El Salvador. Para ello, en esta edición, entonces, tenemos la oportunidad, tenemos el gusto, como ya dije, de tener como invitado para establecer un diálogo con Juan José Dalton, quien es periodista salvadoreño, director del diario digital Contrapunto, corresponsal de El País de España y consultor en comunicación. Además, Juan José es hijo del reconocido poeta Roque Dalton, de quien también estaremos conversando el día de hoy, en tanto que es una figura icónica de la historia, no solo cultural y literaria centroamericana y salvadoreña, sino también del ámbito político y social. Juan José, buen día, ¿cómo estás? Mucho gusto y muchas gracias a ti, Carlos, y a Ana por haberme invitado a este espacio que con gusto vamos a responder todas sus preguntas. Sí, gracias Juan José, tal cual. Hoy Magalí Gómez, que es la otra conductora del programa Esquina de América, no pudo estar con nosotros porque está atendiendo otra reunión, otras tareas del Centro Ugarte, pero bueno, esa es la otra sorpresa de este programa, y es que la tenemos a nuestra productora estrella Ana Parafioriti acompañándonos. Ya van a ver ustedes en el transcurso de la entrevista por qué es nuestra otra invitada especial en este día. Bueno, vamos entonces a entrar un poco en esta entrevista, Juan José, y primero vamos a abordar o acercarnos un poco al panorama político actual. Y en ese sentido quisiéramos contextualizar un poco, porque luego de más de una década de guerra civil en El Salvador, que se estima le costó la vida a más de 70,000 personas y que dejó otras 8,000 personas desaparecidas, en 1992 se firman los acuerdos de paz conocidos como Acuerdo de Chapultepec, ¿no? Porque fueron firmados allá en el castillo de Chapultepec, en México, entre el gobierno de El Salvador y el Frente Farabundo Martí de Liberación Nacional, el Frente como se le conoce, o el FMLN. Esta firma da inicio a una etapa de democratización política en el país en concordancia con otros procesos de paz en Centroamérica. Ya desde 1989, sin embargo, el partido de gobierno en El Salvador era la anticomunista Alianza Republicana Nacionalista, ¿no? ARENA, como se le conoce popularmente. Partido que va a dirigir los destinos del Salvador entre 1989 y el 2009, ¿no? 2 décadas completas. Luego, en el 2009, va a ser el Frente, ya constituido como partido político, el Frente Farabundo Martí, quien llegaría al poder y que se va a quedar al frente del gobierno por una década completa. Hoy estas fuerzas políticas históricas, ¿no? Porque fueron las que gobernaron El Salvador en el periodo democrático, han sido desalojadas del poder ejecutivo. ¿Cómo quedó conformado el panorama político tras la salida de Arena y el FMLN del poder? Y si su salida implica necesariamente el fin de estas fuerzas políticas, y si hay en la actualidad, alguna fuerza progresista que levante las banderas de la justicia social en El Salvador, Juan José. Bueno,
Yo quisiera tratar de explicar, no de forma simple, porque el proceso es muy complejo. Tú si quieres me repreguntas si hay alguna duda o no, pero lo Perfecto. cierto es que, tal como dijiste en la introducción, hubo aquí en El Salvador una guerra civil terrible, una guerra civil que mató a entre 70,000 y 75,000 personas. Hay 8,000 desaparecidos, dentro de ellos una gran cantidad de menores de edad eh, que apenas se han localizado, creo que no más de 400 menores de edad que fueron dados en adopción, regalados por las Fuerzas Armadas. También la guerrilla cometió secuestro de menores de edad que los desvincularon de sus familias, ¿no? Es algo tremendo. Además de eso, se da en El Salvador una ola migratoria que después se continuó después de la paz, pero solo en los 12 años de guerra civil hubo 1 millón de refugiados, de los cuales la mayoría se fue para Estados Unidos. Entonces, ahora en Estados Unidos se cree que hay 3 millones de salvadoreños, de aquellos que se fueron durante la guerra y de los que se continuaron yendo. Nosotros decimos que huyendo, que fueron expulsados, no a causa de una guerra civil, de un enfrentamiento político de dos bandos, eh, en la categorización de derecha e izquierda, sino que había una guerra también, ha existido una guerra en El Salvador en la cual igual hay una gran cantidad de muertos, desaparecidos, y también esa ola migratoria que ha durado, que ha llevado a 3 millones de salvadoreños a salir del país, cuando este país tiene una población de 6, 7 millones. La verdad es que no se sabe cuántos somos porque no hay un censo, no ha habido un censo que nos dé esos datos. Entonces, la guerra civil, como ustedes saben, termina en un acuerdo de paz que las Naciones Unidas intervino en los últimos 3 años de la guerra civil, intervino y logró que el gobierno de Cristiani, Alfredo Cristiani, y el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional estableciera una paz y se iniciara un proceso de democratización del país. Ahora, ese proceso se dio, la guerrilla se desmovilizó, se desarmó, el ejército dejó de ser la clave principal de poder en el país, se desmilitarizó la sociedad, porque aquí era una cosa increíble. Aquí el ejército estaba hasta en la administración telefónica, de la electricidad, del agua, y hasta en eso estaba, ¿no?
Entonces, ellos tenían el poder en todo. La policía pertenecía a la Fuerza Armada. Hasta la policía de aduanas pertenecía a la Fuerza Armada. Entonces, todo eso ha sufrido un cambio que ciertamente se separó al ejército de la seguridad pública. Y es algo que hay que reconocerle a los acuerdos de paz, que fue algo efectivo. Ahora, este, hasta allí hay pasos que se dieron muy inmediatamente después del acuerdo de paz, que consistieron en que la ex guerrilla se convirtió en partido político. Y por primera vez en la historia de El Salvador, una izquierda radical comienza a participar en los procesos políticos electorales. Eso nunca se había dado aquí, porque a diferencia de lo que, de los conflictos o de las dictaduras que hubo en Chile, en el Cono Sur, digamos, a diferencia de, aquí nunca hubo democracia, ¿no? Los periodos democráticos fueron de unas pocas semanas y venía ya el golpe de Estado, los gobiernos se sucedían entre fraudes electorales y golpes de Estado. Entonces, aquí nunca hubo democracia, como en el caso de ustedes allá en el Cono Sur, que de pronto vino un golpe de Estado, se instauró una dictadura, pero cuando se acabó la dictadura en el Cono Sur, no se democratizó el país, sino que volvió la democracia a sus países. En el caso nuestro, de Guatemala, de Nicaragua, de El Salvador, de Honduras, nunca hubo procesos, nunca hubo democracias. Aquí lo que imperaban, ustedes se acuerdan cómo les decían, las dictaduras bananeras, ¿verdad? Porque eso era lo que existía aquí, nunca hubo democracia. Entonces, en El Salvador, después de la guerra, comenzó un proceso de democratización del país muy, muy complejo y muy complicado en medio de graves problemas de pobreza y de violencia social, ¿no? Entonces, ese periodo se vivió con los gobiernos que fueron enemigos en la guerra, como el Partido Arena y el FMLN. Aquí, después de la guerra civil, prácticamente lo que vivimos es como un bipartidismo entre, entre la tradicional derecha oligárquica, con una mentalidad anticomunista de allá de los años del macartismo en Estados Unidos, y una izquierda con una mentalidad también bastante ortodoxa, con un sentido ideológico pero con una mentalidad ideológica que veía como en los años 60 a Cuba, por ejemplo, y a los países socialistas como el modelo a seguir, ¿no? Entonces, el FMLN nunca pudo ganar las elecciones
en 20 años después de la guerra civil, precisamente porque la propaganda contra el FMLN era el anticomunismo más aberrante, pero el FMLN también seguía hablando e interpretando la realidad que ya había cambiado bastante en El Salvador, hablando de un modelo al estilo cubano, eh, al estilo del campo socialista que ya se había caído, pero siempre hablando de un sistema socialista eh, que de todos modos a la hora de comenzar a gobernar desde las alcaldías, porque el FMLN fue subiendo esa escala de ir ganando alcaldías, aparecer como diputados, aparecer gente de izquierda en los demás órganos del Estado, eh, pero ¿cómo explicar? Asumiendo un modelo que realmente no era el de ellos. Entonces era una adaptación de la izquierda al modelo de derecha, ¿no? Porque en las alcaldías la gente, nunca hubo, por ejemplo, una alcaldía del FMLN que se convirtiera en un kolhoz eh, ruso o en una gran cooperativa Claro. socialista, ¿no? Entonces, sino que venía a administrar el modelo de que la derecha implementó siempre en nuestros países. No sé si tienen alguna pregunta. Sí. Bueno, sí, Juan José, un poco eso. ¿Cómo están hoy estas dos fuerzas, no? Es decir, con el triunfo en el 2019 de Bukele, básicamente son desalojados de estas dos fuerzas históricas, ¿no? Del Ejecutivo. ¿Qué rol cumplen hoy Arena y el Frente en la arena política actual? Bueno, como te decía, el proceso es muy complejo, pero la verdad que en 30 años de gobiernos de Arena y del FMLN, en lo que se llega a reconocer eh, es que no resolvieron los problemas principales de este país. Aquí sigue imperando una desigualdad tremenda, como que fue la causa de la guerra civil. Entonces, hay ese es en primer lugar, un problema de desigualdad y de exclusión de los sectores más vulnerables. Mm. Eso explica que la gente, no solo del campo, sino que también de las ciudades principales, además este país se transformó, este país ya no es un país agrario, este es un país donde es semi-urbano todo el país, ¿no? Aquí, a diferencia de Guatemala, yo he ido a Guatemala o Honduras por carretera y yo recorro en esas carreteras, en Nicaragua igual, recorro esas carreteras kilómetros y kilómetros en los que no aparecen, en la carretera no aparece un alma, pero aquí no pasas 10 metros cuando ya ves a una persona, los campesinos ya no usan sombrero, usan gorra de allá de los yanquis, de los beisbolistas de Estados Unidos. Las mujeres usan licra
ya no se visten como se vestían las campesinas ahora. Entonces, es una mezcolanza increíble. Entonces, pero te digo, la exclusión de grandes sectores de la sociedad viene a generar una terrible violencia pandilleril. Que las pandillas se generaron hace más de 20 años. Siempre hubo pandillas aquí en El Salvador. Pero las pandillas que conocemos como maras son sectores jóvenes que fueron desplazados hacia Estados Unidos y en los barrios, fundamentalmente en Los Ángeles, comenzaron a defenderse de la mafia mexicana. Entonces los salvadoreños, para protegerse, crearon su propia mafia, a la que le pusieron Mara Salvatrucha. La Mara se le puso Mara, fíjate, este es un origen. La Mara viene de marabunda, que son las hormigas que existen en las selvas tropicales, la marabunda, ¿verdad? Entonces, aquí entre los salvadoreños, sobre todo los sectores estudiantiles, decía, hubo una película que se puso, que fue muy famosa, que se llamaba La Marabunda, que eran las hormigas esas que arrasaron pueblos enteros, ¿no? Entonces, pero entre los estudiantes, sobre todo los universitarios, se comenzaron a decir mi Mara. Mi Mara quiere decir mi grupo. Entonces, cuando esta gente, desplazados por la guerra civil, se fueron para Estados Unidos y se agrupaban, como ellos aquí se decían mi Mara, allá, eso fue un símbolo de identidad, de agrupación, ¿no? Entonces, salvatrucho, ¿por qué? Salva de salvadoreño, y trucho quiere decir vivo, la persona viva. Entonces, así, el salvatrucho. Entonces, de ahí viene la Mara Salvatrucha. Entonces, viene una terrible violencia, un problema que no quiso ser atendido cuando se generó eso, estaban gobernando Arena, nunca quiso ser atendido, porque a diferencia de lo que ocurrió en Costa Rica, comenzaron a proliferar también ese tipo de pandillas, pero Costa Rica es un país democrático, un país con una gran educación, con un gran sistema de salud, con menos exclusión, menos pobreza. Resolvieron el problema socialmente del abandono de esos jóvenes y se les dio atención para que no se convirtieran en bandas juveniles criminales como lo fue aquí. Entonces aquí comenzó a darse, como te digo, esas son las causas del fracaso del modelo que implementó Arena y el modelo que después siguió el FMLN. El modelo no cambió nunca. Claro. Entonces, las causas que generaron la guerra civil en El Salvador tampoco se atendieron, y lo que provocó fue un tremendo descontento contra los dos partidos principales y tradicionales. Y a eso se debe a ese descontento popular de que en 30 años ninguno de los dos bandos, ni la derecha ni la izquierda tradicional,
¿cómo se llama? Cumplieron las promesas que hacían electoralmente. Entonces el desencanto, la frustración, en, en la falta de justicia. Aquí, para que se tenga una idea, el tema de justicia es tremendo. La impunidad es la madre de todos los males de este país. Aquí, imagínense, 75,000 muertos, 8,000 desaparecidos, 1,000,000 de refugiados que provocó la guerra civil, y aquí no hay un solo preso a causa de esos crímenes que se cometieron en la guerra civil. Entonces, ni siquiera el FMLN surgió como un movimiento, la guerrilla surgieron aquí como movimientos libertadores, adversos a la represión, y resulta que ahora estamos también descubriendo que el FMLN, bueno, no lo estamos descubriendo ahora, pero uno de los primeros casos de crímenes de lesa humanidad los cometió la guerrilla asesinando precisamente a Roque Dalton, ¿no? Mi padre, en caso, lo vivo yo en carne propia. Entonces, ¿qué pasa? No se resolvieron los problemas esenciales de pobreza, pero además se atenta contra el alma, que era el alma del cambio, que es el tema de la justicia. Entonces la impunidad también fue esencial para, como vos decís, Carlos, el desalojo de estas fuerzas tradicionales políticas, ¿no? Y viene un nuevo poder que no se identifica con las fuerzas tradicionales, un poder que lleva un año gobernando, pero llevamos 6 meses prácticamente en cuarentenados. Yo creo que todavía no es suficiente tiempo para evaluar la capacidad de gestión del gobierno, pero se mantiene con altos índices de popularidad, precisamente porque se mantiene la esperanza en que tal vez ahora el nuevo gobierno, que ha hecho muchas promesas de cambio para el país, se logren dar. No quiere decir que han desaparecido temas, por ejemplo, de los pasados gobiernos, como los temas de corrupción, que era increíble para para la izquierda que se le señalaran problemas de corrupción. Y resulta que tenemos los dos presidentes cuestionados por problemas de corrupción, los dos presidentes del FMLN. Uno está asilado allá en Nicaragua, Mauricio Funes, que tiene Messi acumula goles, Mauricio Funes acumula órdenes de captura internacional por corrupción. Juan José, vamos a volver sobre estos temas en preguntas siguientes. Ana. Sí. Juan José, en otra entrevista en este programa sobre Centroamérica, se señalaba que uno de los grandes retos que enfrenta la subregión y con ella El Salvador es la ausencia por primera vez en mucho tiempo de un proyecto político, un proyecto concreto para el futuro de El Salvador. ¿Crees que esto es así? ¿Ves al menos un esbozo de proyecto nacional entre las élites salvadoreñas actualmente?
Yo, francamente, te digo, estamos como viviendo un proceso de transición de, del gobierno de fuerzas tradicionales que fracasaron con sus proyectos de justicia social, con sus proyectos de desarrollo económico del país y el desarrollo de la democracia. Entonces, francamente, si actualmente hay un proyecto político definido de nuevo tipo, creo que todavía no pudiera, no pudiera dar una visión de un nuevo proyecto. Sí hay como, como, ¿cómo explicarte? Hay unas líneas sobre las que está gobernando actualmente una nueva fuerza que no se define ni de derecha ni de izquierda, pero realmente no se logra establecer un modelo que sea definitivo. Yo creo que se aproximan unas elecciones eh, en febrero del año que viene, eh, donde se espera que esta nueva fuerza política que el partido se hace denominar Nuevas Ideas alcance a gobernar una gran cantidad de diputaciones y una gran cantidad de gobiernos locales, entonces se verá realmente acompañado con el gobierno, eh, se definirá realmente cuáles son sus líneas políticas que van a estar vigentes por lo menos, me parece a mí que unos 10 años, mínimo, ¿verdad? Entonces, pero no hay como, como lo pudieran analizar los sociólogos o los politólogos. Yo no soy ni sociólogo ni politólogo, pero como estaban definidas las anteriores fuerzas, ¿no? Había una derecha, francamente, muy dependiente de el capital mayoritario del país y una izquierda que decía ser representante de la población pobre, del proletariado, digamos. Entonces había como una definición concreta, pero en el caso de Nuevas Ideas, eh, recientemente cuando se celebró hace poco un aniversario de la independencia, el 15 de septiembre, el presidente habló de que el, la independencia real del país, dijo Bukele, es también independizarse de esas fuerzas que han sido los factores reales de poder en el pasado. Entonces, eh, pero ¿qué quiere decir eso? ¿Será que ellos pretenden acabar con lo que, digamos, de la categoría de oligarquía en El Salvador? No sé, pero tampoco creo en alguna categorización que han hecho, por ejemplo, izquierda, que le señalan al presidente Bukele por su ímpetu a la hora de gobernar, por algunas actitudes autoritarias, por su pleito con los demás poderes del Estado, que dicho sea de paso representan
a las viejas castas gobernantes, ¿no? Entonces, hay gente que compara a Bukele le dice que es un fascista, pero, o sea, es no conocer también qué quiere decir fascista, ¿no? Aquí en este país no hay contradicciones, hay pugna de poderes, pero no hay un solo muerto político hasta el momento, ¿no? Ni un preso político. Entonces, ni alguien que se haya exiliado por persecución política. Algunos corruptos dicen que están exiliados por persecución política, pero el fondo del problema no es la persecución política, es el problema de la persecución por temas de corrupción. Y en este gobierno hay señalamientos. Esa es una cosa importante. En este gobierno hay señalamientos de corrupción. El gobierno los niega, pero la fiscalía está investigando. Y por ejemplo, la Corte Suprema de Justicia, a través de la Sala de lo Constitucional, le ha puesto paro a medidas a medidas gubernamentales. Entonces, el órgano legislativo todavía tiene poder para frenar iniciativas del gobierno. Si hubiera un fascismo aquí, esas cosas no se dieran. Entonces, pero todavía, como te digo, hay yo lo pudiera llamar como una conformación política amorfa. No tiene todavía una forma que pudiéramos categorizar. Estamos viendo este tipo de fenómenos en otros lados, en Guatemala, en Honduras, pero también con múltiples problemas de autoritarismo, de populismo y también de corrupción administrativa. Bien, estamos conversando con Juan José Dalton acerca de la situación en El Salvador, aquí en Esquina América. Para ir cerrando esta primera parte de la conversación, Juan José, quisiéramos conversar con vos acerca de la reciente condena de la justicia del Estado español al ex coronel salvadoreño Inocente Montano a 133 años, 4 meses y 5 días de prisión por el asesinato de 5 sacerdotes jesuitas del País Vasco. Quienes fueron asesinados en la madrugada del 16 de noviembre de 1989, cuando una fuerza de tareas del ejército salvadoreño irrumpió en la Universidad Centroamericana y abrió fuego. ¿Qué nos puedes contar acerca de este caso y qué implicaciones consideras que tiene el fallo de la justicia en este momento para El Salvador? Sí, este ha sido uno de los más grandes triunfos de la justicia universal, porque después de 33 años de aquel atroz asesinato, en el que fueron asesinados 8 personas, son 5 sacerdotes jesuitas de origen español, hay un sacerdote de origen salvadoreño, jesuita también, y dos mujeres. Una de las mujeres era la empleada doméstica de la casa donde vivían los jesuitas. Y con ella estaba su hija, menor de edad, de 15 años,
Celina Ramos, de 15 años, esa niña, y la mamá, Elba Ramos, eran dos humildes mujeres salvadoreñas que los asesinos no tuvieron piedad, las acribillaron a balazos, y en la memoria de este hecho tan atroz aparecen madre e hija abrazadas, muertas, ¿no? Así las encontraron. Pues, entonces, fíjate que un hecho que se puede celebrar es que se haya logrado justicia en España, pero para El Salvador debería dar vergüenza. Ese hecho ocurrió en El Salvador. ¿Y cómo se llama? En ese hecho participaron la cúpula principal del ejército salvadoreño, del Estado Mayor y del el Ministerio de la Defensa, o sea, de la Fuerza Armada. Y además, el presidente de la República, Alfredo Cristiani, debería estar procesado como mínimo por comisión, por omisión se llama, o por encubrimiento, porque él era el comandante en jefe de la Fuerza Armada. Y si bien se dice, no está probado todavía, pero se dice que él no supo, ni fue él el que tomó la decisión, él debió haber actuado en el momento en el que recibió la noticia de la propia embajada norteamericana, que fue a decirle quiénes habían ordenado el asesinato de los jesuitas. Porque era imposible ocultar que ese hecho tan atroz se escapara de la autoridad de la cúpula militar imperante en ese momento. Entonces, como salvadoreño, este hecho a mí ¿cómo se llama? Es un choque de realidades, un choque de sentimientos. Que terrible que tenga que ser España el que haya juzgado, y juzgó a uno de por lo menos 20 culpables entre autores intelectuales y encubridores. Entonces, y la mayoría de esas personas que tomaron esa decisión aquel 15 de noviembre de 1989, hace 33 años. El crimen se dio el 16 de noviembre del 89, pero la decisión la tomaron el 15 de noviembre. Supuestamente porque en realidad ellos creyeron que con eso iban a aplacar la ofensiva que la guerrilla estaba llevando a cabo contra San Salvador. Y en el plan que se le llamó plan de cuchillos largos, varios iban a ser asesinados, varios políticos que tuvieron que asilarse en embajadas que les dieron protección.
Fíjense ustedes que iban a asesinar también a un sacerdote luterano, que cuando la guardia llegó a abrir la iglesia luterana no encontraron a nadie porque ya él había huido. Pero se llevaron la cruz del púlpito de la iglesia luterana. Y una de las primeras cosas, después de firmada la paz, el obispo Medardo Gómez de la iglesia luterana le pidió a Cristiani que le devolviera la cruz, y Cristiani se la devolvió. Entonces, ¿cómo se llama? No puede decirse que el presidente en ese entonces no tenga ninguna responsabilidad sobre este hecho. La repercusión que tiene es que se evidencia que luchando se consigue justicia. Entonces, es un gran golpe contra la impunidad a través de la justicia universal, pero que convoca a las víctimas salvadoreñas y a sus acompañantes a que luchemos, pero muy fuertemente contra la impunidad, porque es la forma en que vamos a conseguir justicia. Entonces, actualmente lo que ha ocurrido es que hace como 3 años un juzgado determinó reabrir el caso de los jesuitas y con este hecho ese caso se puede revitalizar porque ya en El Salvador no existe el gran muro que existía de la amnistía que pactaron las partes en conflicto, ¿verdad? Para salvarse de ser juzgados por graves violaciones contra la humanidad como crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad. Entonces, al no existir ya ese muro de la amnistía, es que ahora hemos abierto algunos frentes que todavía no han fructificado en el empeño de buscar justicia para graves crímenes, como es el asesinato de los jesuitas, como es el magnicidio como Monseñor Romero. O sea, para que se tenga una idea, Monseñor Óscar Arnulfo Romero era el arzobispo de San Salvador, el jefe de la Iglesia Católica de El Salvador, ordenado por el Vaticano. Y resulta que el Vaticano hasta lo declara santo, y aquí en El Salvador su crimen está impune. Entonces, pero sí, todas estas cosas están llevando la derrota de la amnistía, porque la Sala de lo Constitucional en el 2016 declaró inconstitucional la amnistía. Entonces, eso ha permitido que algunos casos se lleven a los tribunales, caminan lentamente, pero caminan. Juan José, y un poco de la mano con esto vamos a pasar a la parte histórica y a la parte que pues es más, más tocante con el tema de tu familia, con el tema de la muerte, la vida y la muerte de tu padre, Roque Dalton. Y lo que sucede es que Roque Dalton es una de estas figuras cuya obra te sacude cuando la lees.
A mí, por ejemplo, la obra de Roque Dalton me marcó en mi época de estudiante universitario. Yo estudié la carrera en La Habana y me hizo reír y también me hizo llorar, pero sobre todo me hizo sonreír de manera cómplice ante esa chispa, ¿no? Ante ese ingenio y la fuerza de unos versos surgidos de una realidad bastante ingrata, como la centroamericana de la segunda mitad del siglo XX, ¿no? Una realidad a la que tu padre, Roque Dalton, no se pudo quedar al margen y por el contrario, buscó transformar no solo desde las letras, ¿no? Eh, y hay algunos versos de Dalton que siguen teniendo absoluta vigencia. Por citar un ejemplo, es el caso de algunos de sus poemas aparecidos en tabernas de otros lugares, obra que mereció el distinguido premio Casa de las Américas en 1969. Ahí aparecían los versos teñidos de ironía y de sarcasmo con los que Dalton describía la Organización de Estados Americanos, por ejemplo, en el poema titulado simplemente con las siglas del organismo, OEA, el cual dice así, y lo voy a leer porque es corto. El presidente de mi país se llama hoy por hoy Coronel Fidel Sánchez Hernández, pero el general Somoza, presidente de Nicaragua, también es presidente de mi país. Y el general Stroessner, presidente del Paraguay, es también un poquito presidente de mi país, aunque menos que el presidente de Honduras, o sea, el general López Arellano, y más que el presidente de Haití, Monsieur Duvalier. Y el presidente de los Estados Unidos es más presidente de mi país que el presidente de mi país. Ese que, como dije, hoy por hoy se llama Coronel Fidel Sánchez Hernández. Es interesante, ¿no? Es interesante porque es una reflexión muy actual en donde, por supuesto, la Organización de Estados Americanos en este momento sigue teniendo un rol particular en la región, sobre todo con la presidencia una vez más ganada por Luis Almagro, ¿no? Que no tiene miramientos en momentos de hacer movidas injerencistas como la que sucedió en Bolivia con el golpe a Evo hace algunos meses, en noviembre del año pasado, ¿no? Donde directamente propiciaron o prendieron la mecha para que se consolidara el golpe de Estado. Ana, te dejo la palabra. Bueno, Juan José, te pedimos que compartas con nuestras audiencias quién era o es Roque Dalton, tu papá. En qué diferentes dimensiones, poeta, guerrillero, padre, acerca de su vida y de su muerte, que sabemos que no está cerrado todavía esta historia. Sí. Bueno, mi padre era, desde su nacimiento salió conflictivo, porque mi padre es hijo de un potentado norteamericano, que le decían aquí oligarca. Se dice o se le catalogaba a él como uno de los miembros de las 14 familias que eran las que gobernaban como oligarquía aquí en El Salvador. Mi padre nace de la relación que existe entre este gringo y una enfermera muy humilde, muy católica, que atiende a este gringo cuando está herido, después de haber participado en un duelo con otro de origen gringo también, que se agarraron a balazos porque se debían dinero. Entonces, que era Benjamin Bloom. Entonces, el papá de mi papá eh, eh, salió herido de esa batalla, de esa batalla al estilo cowboy en Estados Unidos, ¿no? Eh, Mi padre fue hijo único de mi abuela María García, enfermera, y gracias al padre que tuvo, pudo estudiar en los mejores colegios de El Salvador, que eran entonces
dirigidos por los salesianos, que era el liceo, o los jesuitas, que era el externado San José. Entonces, pero yo creo que ese vínculo tan dispar de padre gringo y pobre y rico, más una enfermera humilde, le dan a mi padre unos genes que yo creo que ¿cómo se llama? Que eran una contradicción ya de por sí biológica, ¿no? El hecho de haber sido quizás hijo único lo obliga a estar mucho tiempo desde niño encerrado en su casa, leyendo, y adquiere una voracidad grande de lectura y una capacidad de interpretación de la realidad desde muy pequeño. Y eso es una de las grandes bases de su obra, ¿no? El inmenso acervo cultural que tenía. Mi padre, mi padre no se dormía sin leer, y a veces no se levantaba de la cama de leer una gran cantidad de obras, ¿no? Yo recuerdo que cuando fue premio Casa de las Américas, cuando fue premio, no, cuando fue jurado, después de haber ganado el premio en 1900, él gana el premio en el 69, en el 70 fue jurado de poesía en Casa de las Américas, y se leía, a mí me asombraba porque yo nunca he visto a alguien que tenga tanta capacidad de lectura como la que tenía mi padre. Y esa es la base de hoy, a muchos de los intelectuales salvadoreños se les critica que prácticamente no leen. Profesionales. Aquí hay gente que se vanagloria de decir que es muy aburrido leer y que prefieren ver videos y televisión, películas de Hollywood. Entonces, mi padre adquiere también un gran sentido del humor, increíble. Yo leo su obra y me río con todas sus ocurrencias. Hay algunas cosas de la época en que él vivió que no logro, pero le pregunto a los amigos, entonces me dicen, no, tal apodo es por tal. Yo me acuerdo que me reía mucho con tu papá, Ana, porque a una prostituta le decían que él recoge los nombres de las prostitutas. Mi padre recoge los nombres, se llama nombre de guerra, se llama el apodo. Entonces son los apodos de todas las prostitutas. Tu padre se reía mucho, nos reíamos mucho, porque una de las prostitutas le decía la Benny Goodman, que era una cantante que era un gran músico, ¿no? Entonces, igual mi padre adquiere también una gran capacidad de análisis político de la realidad, que lleva a interpretaciones de la región centroamericana,
que ahorita todavía están vigentes, ¿no? Yo me asombro cada vez que veo grupos culturales o de análisis sociales y políticos que llevan el nombre de Roque Dalton, como en Ecuador hace poco nos contactamos con unos muchachos estudiantes universitarios que han creado la cátedra Roque Dalton para el análisis de la obra y el análisis de la realidad actual. En Argentina, un amigo me visitó aquí, es uno de los directores del Club Deportivo y Cultural Roque Dalton, que ayuda a niños que viven en barrios pobres en su desarrollo deportivo y cultural, y recientemente me mandaron un video de esos niños argentinos recitando un poema como tú. Entonces me daba una tremenda gracia escuchar en el tono argentino los poemas de mi padre, ¿no? Una gran emoción que Ese video lo vimos por aquí, realmente fue muy emotivo. sí. Y bueno, para el público que no sabe o la audiencia, mi papá, Chacho Parafioriti, así le decían, estuvo en El Salvador como internacionalista y ahí conoció a Juan José Dalton, a su hermano Roque, así que bueno, un recuerdo y un cariño enorme. Lo apodó a Juan José como Vaquerito. Siempre, mi papá siempre me habló de vos, con mucho cariño. Así que es muy lindo estar entrevistándote, cosa que no suelo hacer, se notará mis nervios, porque yo siempre estoy del otro lado del micrófono, pero bueno, me da un gusto enorme tenerte acá. Y bueno, yo no podía dejar de decirte eso. El Chacho fue un hombre muy querido. lo extrañamos. Sí. Te agradezco mucho tus palabras, Juan José. Me emocionan también. Bueno, para ir cerrando un poco la última pregunta, ahora se cumplen 45 años del asesinato de tu papá, quien hubiera cumplido 85 años el 14 de mayo, y quisiéramos saber cómo va la búsqueda de la justicia, porque sabemos que es muy difícil, nos hablaste bastante de cómo está el tema de la justicia en términos generales, pero bueno, en cuanto al asesinato de tu papá, que es bastante icónico, ¿qué nos puedes contar? Sí, bueno, a ver si logro sintetizar un poco en el tiempo. La verdad que llevamos 45 años de estar batallando por saber la verdad, conseguir justicia y lograr que quienes cometieron este asesinato contra mi padre reparen a la sociedad salvadoreña. Porque como el crimen de Monseñor, como el crimen que se cometió contra la UCA, de los padres jesuitas y esas dos mujeres, son crímenes contra la humanidad y contra la sociedad salvadoreña muy en particular. Había un profesor universitario de periodismo, un profesor muy querido, por cierto, de la UCA también, y un poeta que ya falleció, se llamaba
Francisco Andrés Escobar. Y él se hacía la pregunta siguiente: ¿para dónde va un país que ha asesinado a su pastor, a su profeta y a su poeta? El pastor era lógicamente Monseñor Romero. El profeta, esa gran mente lúcida de Ignacio Ellacuría, que fue de los padres jesuitas asesinados, y el poeta Roque Dalton, símbolo, digamos, del abanico de grandes hombres de este país. Nosotros llevamos, como digo, 45 años buscando la verdad sobre el asesinato de nuestro padre. Desde que supimos, comenzamos no entendíamos al principio, no sabíamos, pensábamos que realmente había sido asesinado por el ejército contra contra la dictadura contra la que él luchó siempre. Pero resulta que fue pasando el tiempo y nos damos cuenta de aquella cosa terrible, que mi padre había sido asesinado por la dirección del grupo guerrillero donde él estaba militando. O sea, hay gente que todavía no lo entiende. No lo entiende porque no entiende las causas de ese asesinato, porque los asesinos quisieron no solo terminar con la figura de mi padre, sino que lo acusaron de agente del enemigo, de ser agente de la CIA, de ser de la ultraderecha. Y resulta que hace algunos años la CIA desclasificó, porque mi padre, una de las veces que estuvo preso antes de fugarse de la cárcel, la CIA interrogó a mi padre después de un viaje que mi padre hizo a Cuba. La CIA fue capturado y fue secuestrado, no aparecía, y resulta que era un agente de la CIA, lo vino a interrogar y le vino a proponer que trabajara con ellos. Y ¿cómo se llama? En los papeles desclasificados de la época del asesinato de el presidente Kennedy, John Kennedy, allí aparece el archivo donde está la evidencia de este agente que interrogó a mi padre, que le vino a proponer que colaborara con la CIA. De lo contrario, lo iba a volver al ejército para que el ejército lo matara, ¿no? Entonces mi padre, allí él mismo, el agente de la CIA, cuenta que mi padre en ningún momento quiso colaborar con la CIA. Y esto, esa evidencia para nosotros es un legítimo orgullo, porque se demostró que mi padre, frente al sistema imperialista, contra lo que él luchó, con todo, hasta conceptualmente, en defensa de nuestras propias culturas, él
él se enfrentó y se enfrentó valientemente y no dio ni un ápice ¿cómo se llama?, de entrega. Entonces, esto vuelve más criminal todavía el crimen que cometieron, valga la redundancia, los comandantes del Ejército Revolucionario del Pueblo, de los que están vivos ahora, Joaquín Villalobos y Jorge Meléndez. Jonás, nosotros, para no hacer tan largo el proceso, quiero contarles que en el 2010, cuando ya estaba el partido político del Frente Farabundo Martí en el gobierno, decidimos llevar este caso a la justicia penal porque el expresidente Mauricio Funes, en confabulación con la dirección del partido FMLN, puso a Jorge Meléndez, autor confeso junto con Joaquín Villalobos del asesinato de Roque Dalton, lo puso como en un alto cargo, en dos altos cargos. Primero como director de Protección Civil, que un director de Protección Civil en época de desastre se convierte prácticamente en presidente del país, pero también para darle más protección y para hacer su acto más impune, Mauricio Funes declaró a Jorge Meléndez secretario presidencial para la vulnerabilidad del Estado. Entonces ahí se comprobó lo vulnerable de impunidad en que cayó la dirección del FMLN. Y los dos expresidentes, porque los dos mantuvieron al asesino de Roque Dalton en el gobierno, en su gobierno. Entonces, en síntesis, ¿cómo está el proceso ahora? Hubo en el 2012, después de que nosotros llevamos el caso a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la Fiscalía de la República, ¿cómo se llama?, ordenó al juzgado abrir el caso y con la misma cerrarlo. Imagínense ustedes, el fiscal, sin haber investigado nada, le dice al juez, abre el caso y ciérrelo por prescripción del delito. Entonces salió Jonás diciendo, Jorge Meléndez salió diciendo que el juez lo había declarado inocente. No lo declaró inocente. Fue una barbaridad lo que hizo el juez, pero no lo declaró inocente. Lo declaró que el crimen había prescrito según las leyes salvadoreñas, sin tomar en cuenta que nosotros esto lo llevamos como un delito de lesa humanidad. Y que afortunadamente, como el derecho se va desarrollando en El Salvador y en América Latina, se ha creado jurisprudencia que corroboran nuestra tesis, así como la de nuestros abogados, en que la configuración del asesinato de Roque Dalton y Armando Arteaga, que fueron dos los asesinados ese 10 de mayo, Armando Arteaga era un gran dirigente sindical. Entonces, fueron asesinados, fueron torturados, pero además de eso, sus cadáveres desaparecidos. Entonces mi papá y Armando Arteaga ahorita están
sus cadáveres desaparecidos. Así que se configuraba todavía más el caso de que están desaparecidos. O sea, que el juez no podía declarar prescripción del delito porque el desaparecimiento es un delito de lesa humanidad, ¿verdad? Entonces, ahora, sí, tú querías preguntar, Carlos. Juan José, nos estamos quedando sin tiempo en realidad, si no, no nos va a entrar el programa por la extensión. Así que lamentablemente vamos a tener que cortar acá, pero bueno, agradecerte y por supuesto invitarte a tener otra conversación en donde nos enfoquemos específicamente en la vida, la obra de tu padre, de Roque Dalton, y por supuesto de este proceso complejo que, como nos venís describiendo, es por sus características imprescriptible ante la justicia internacional. Sí, pero yo solo solo quiero terminar con una cuestión. En este momento, para que quede claro, en este momento, el caso, nosotros pedimos un amparo a la Sala de lo Constitucional y estamos esperando el fallo de ese amparo. Si la Sala, con toda la jurisprudencia que hay, no solo en El Salvador, sino en América Latina, la Sala, si nos ampara este caso, se va no reabrir, se va a abrir definitivamente, y creo que vamos a encontrar justicia y verdad y reparación para la sociedad salvadoreña y para la humanidad, porque Roque Dalton pertenece a la humanidad, ¿verdad? Muchas gracias. Esperemos que así sea. Juan José, bueno, te agradecemos entonces el tiempo y tu disposición también para esta entrevista, para charlar acerca de El Salvador, para profundizar acerca de la actualidad y por supuesto para compartir estas cosas que son tan íntimas, ¿no? Y que tienen, como vos decís, al universal Roque Dalton como parte de la historia. Mira, yo solo esto quería enseñarles. Mi padre, hasta dónde ha llegado, es un libro que recién se publicó en Egipto es una recopilación de poesía para estudiantes de todo el área que habla árabe. La verdad que recomendadísimo. Yo a donde voy con quien puedo comparto también la lectura de Roque Dalton, porque a mí, ya te digo, me hizo pasar unos momentos, aparte leyéndolo en La Habana y todo eso, increíbles. Lo recuerdo con mucho cariño y bueno, lo tengo por ahí, mi antología de obras editada en La Habana. Juan José, una vez más, muchas gracias. Vamos a estarte invitando para una próxima ocasión para que estés aquí con Esquina América. Te mandamos un fuerte abrazo. Un abrazo grande, Juan José. Abrazo, gracias. Hasta pronto. Y un saludo a todos los oyentes de la radio de ustedes. Les mando un gran abrazo. Un abrazo.